brindarnos esa información. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Laura te saluda y bienvenido al aire de Dial Radio TV. Hola, buenas tardes, Laura, ¿cómo estás? Muy bien por aquí, con muchas ganas de escuchar muy atentamente, no solo yo, sino la audiencia, seguramente que va a ser así, tu informe final de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Miguel, ¿qué tenés preparado para sorprendernos hoy? Bueno, terminaron los Juegos, la verdad que, bueno, desde el viernes hasta hoy, que fue la última charla, este fin de semana, por lo menos la representación argentina se enfocó en la maratón. Marcela Gómez, que pudo culminar en el puesto 61 de la maratón, que es la prueba más importante de los Juegos Olímpicos. Para el que no sabe, maratón, en realidad la maratón olímpica o las maratones que nosotros estamos acostumbrados a escuchar, que se corren, la maratón de Nueva York, la maratón de Ciudad de San Rafael, que próximamente va a ser acá, que son de 42 kilómetros, esa particular distancia, está establecida porque en Grecia hay una ciudad que se llama Maratón, de hecho, que cuando los griegos ganaron la guerra mandaron a uno de los soldados a informar esta victoria a Olimpia, y que es en el centro de Atenas. Y bueno, fue uno de los guerreros corriendo desde Maratón hasta Olimpia, y desde esa ciudad hasta esta otra ciudad hay 42 kilómetros. Entonces, bueno, como que se quedó instaurada esa distancia y esa competencia, bueno, como la maratón olímpica. Pero así que bueno, nada, y es la prueba más importante y la prueba más emblemática de un juego olímpico, la maratón tanto femenina como masculina. Sí. Y bueno, como hubo representación argentina de Marcela Gómez en la rama femenina, que quedó en el puesto 61. Bueno, fue una maratón que ganaron una keñata. Los keñatas en este tipo de disciplinas son potencia. Ellos vienen ganando hace años los Juegos Olímpicos en maratón. Y en la rama masculina se repitió la victoria de Kipchoge, que bueno, que es una de las estrellas de los Juegos Olímpicos. Es keñata también. Gana por segunda vez consecutiva en varones la maratón. Su última maratón la ganó en Río, en los Juegos Olímpicos de Río en 2016. Y también, bueno, contamos con la representación argentina de Muñoz, quien terminó en la posición 31. La verdad que, bueno, es notable esa actuación, porque ya culminar la maratón es importante, digamos. Imagínense que son 42 kilómetros, es alrededor de 2 horas corriendo. El primero puso 2 horas, Kipchoge. Bueno, de ahí para atrás van poniendo cada vez más tiempo, y bueno, culminar esa competencia la verdad que es bastante importante. Bien, perfecto. Yo sabía que nos ibas a sorprender, hasta un poco de historia nos diste a conocer, nos recordaste. Sí, está muy bueno el detalle que has contado, la información, porque uno lo puede conocer tal vez un poco, y hay gente que nos está escuchando o viendo a esta hora de la tarde y no sabía por qué se llamaba maratón. Y vos diste en la tecla, lo explicaste perfecto. Muy bien. Sí. Bueno, y en líneas generales, el equipo argentino, bueno, tuvimos durante todos los Juegos, por ahí las medallas obviamente siempre son el punto del foco de atención. Sí. La medalla de las Leonas, del equipo de rugby, de los Pumas, la medalla sobresaliente del equipo de vóley, que hace años no lograba ese nivel deportivo. Ahora estuvo luchando entre los mejores, y bueno, teniendo una medalla de bronce, que no es poco. El retiro de 2 leyendas de nuestro deporte, como lo son Paula Pareto y Luis Scola. Luis Scola muy aplaudido por todos, hasta por los mismos australianos, quienes eran en su momento rivales. Así que bueno, nada, despedir a 2 grandes deportistas del mundo del olimpismo. Ojalá algún día tengan ganas también de volver, porque la verdad que era un espectáculo disfrutar de ellos en sus disciplinas. Bueno, a nivel internacional pasaron varias cosas, la pandemia, hacer este tipo de eventos en el marco epidemiológico que está viviendo el mundo, fue bastante especial y particular. La ceremonia de clausura nuevamente fue sin público.
que eso era lo que le daba también un toque especial. Se presentó la nueva sede de los próximos Juegos Olímpicos, que es en París, en Francia. También por primera vez se hizo una presentación de los próximos Juegos Olímpicos fuera del estadio, le hicieron directamente en París, en directo. Se proyectó en una pantalla ahí en Tokio, y frente a la Torre Eiffel, el presidente de Francia, Macron, y junto a los deportistas olímpicos que ya estaban en París, y un grupo de gente que, suponemos que debe haber sido público, hicieron como un acto de bienvenida a los próximos Juegos Olímpicos y de presentación de la nueva sede de los próximos Juegos Olímpicos, que van a ser en París 2024. Se hizo todo el acto protocolar que se hace en las ceremonias de cierre, de traspaso de la bandera olímpica de la alcaldesa, en este caso alcaldesa, de Tokio hacia la alcaldesa de París. Se hace como un paso simbólico de la bandera olímpica. Se apaga la llama. Cuando se apaga la llama en ese estadio, es porque terminaron los Juegos Olímpicos ahí. Un dato también por ahí que no se sabía es que la llama en realidad simbólicamente nunca se apaga. Allá hace tengo que sacar bien las cuentas, pero bueno, ya deben ser 130 años que la llama olímpica no se apaga, o sea, desde el inicio de los Juegos Olímpicos de la era moderna. En teoría esa llama vuelve a Grecia, Atenas, y el año de los Juegos Olímpicos, de los próximos Juegos Olímpicos, la llama empieza a recorrer el mundo. No sé si han visto que la llama olímpica recorre el mundo, recorre los 5 continentes. Acá en Argentina pasó por Buenos Aires para los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, cuando recorrió América la llama olímpica, recorrió Argentina también. Para Río también, pasó por Argentina también la llama olímpica. Esto es un acto simbólico, que viene un avión del Comité Olímpico Internacional, que en teoría no sabemos, la verdad que eso es secreto, si la llama va prendida o no realmente adentro del avión. Me ganaste. La verdad no sé. Te iba a consultar eso, ¿cómo hacían? La verdad no sé si se puede o no, o qué pasará ahí, pero en teoría, bajan desde el avión con una antorcha olímpica y recorre al centro de una ciudad. Generalmente corren deportistas reconocidos de ese país, de cada país, vuelve a subir otra vez al avión, la llama encendida, y recorre así los 5 continentes hasta llegar al lugar donde son los Juegos Olímpicos. Este año fue en Tokio, la llama ahora se vuelve a Atenas, y el año 2024 recorrerá los 5 continentes nuevamente y llegará a París, donde todos conocemos la llama que viene corriendo la antorcha y se prende la llama de los Juegos Olímpicos de ese año. Así que fue un Juego Olímpico especial. Sí. La verdad, nunca había pasado esto de que se tenga que posponer un año un Juego Olímpico por una pandemia. Los resultados deportivos fueron extraños, no pasaron por ahí en varias disciplinas los resultados que generalmente estábamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, los 100 metros llanos, donde Jamaica siempre lideró los podios, donde Jamaica siempre tuvo el 1-2-3 o el 1-2 o el 1. Este año ni siquiera figuraron en el podio, así que eso también fue una sorpresa. En la maratón, por ejemplo, en mujeres quedó tercera una mujer de Estados Unidos. También es primera vez, creo, hace muchos años, que una mujer de origen americano, que no sea de origen afroamericano o de origen de raza negra, no lidera lo que es la maratón. Es una competencia liderada generalmente por africanos. Entonces, hubo cambios, la verdad, en los resultados. No sabemos si se debe a esta situación por la que vivieron muchos países, pero sí que cambió un poquito y movió un poco el avispero esa cuestión de la pandemia, porque fueron resultados un poco diferentes a los que nosotros estábamos acostumbrados a ver. Y en cuanto a la representación argentina, hay en varios medios críticas, elogios, hay muchas opiniones encontradas. Sí. Es un poco lo que pasa siempre después de cada Juego Olímpico. Yo, de todas como entusiasta del deporte y amante del deporte y analista también, porque me gusta mucho leer y analizar un poco más en profundidad los resultados, vi una sola nota que me pareció interesante de un análisis de por qué Argentina tiene ese número de medallas.
ni para bien ni para mal, sino por qué los tenemos. Y es un poco lo que yo también pienso y coincido bastante. Por ahí ve uno muchas críticas al gobierno actual, al gobierno anterior, por ahí hay intenciones más partidarias en cuanto a las críticas. Obviamente se utilizan estas cuestiones para hacer campaña de uno de otro lado, de cualquier otro lado. Sí. Al ser un evento popular, es un evento que sirve por ahí para vender o comprar algo. Claro, justo un año de elecciones, más aún. Entonces, si no se hacen análisis realmente profundos, que puedan llegar a impactar o que puedan llegar a movilizar un poco lo que falta realmente para que el deporte tenga un poco más de resultados y se vean un poco más de resultados en el deporte, en realidad. Y por ahí el análisis más profundo se basa más que nada primero en ser conscientes en el país en el que vivimos y donde vivimos y en el continente donde vivimos, que no es ni malo ni bueno ni mejor o peor, es donde vivimos, punto, y de tratar de generar un poco más de identidad deportiva, que eso lo tiene que generar también la población y obviamente tiene cierta cuota de responsabilidad, creo, el Estado. De generar identidad deportiva significa empezar a entender cómo funcionamos nosotros para poder mejorar nosotros. Estamos, creo que, constantemente comparándonos y mirando a los europeos, a las potencias mundiales, con años de historia democrática, política y de políticas deportivas, con 1000 años de democracia, por ejemplo, de historia, y nos queremos comparar contra esos países que de culturas diferentes, de historias diferentes y de realidades diferentes, y queremos tener y pretendemos a veces tener la misma cantidad de medallas. Es un poco una locura, creo, y es bastante exitista, digamos, tratar de copiar algo tal cual con alguien que está más o menos avanzado, no sé si más avanzado, mejor o peor, es diferente, punto. Entonces ahí es donde realmente creo que nos estamos frenando, en todo el tiempo mirar cuánto tienen los otros y no mirarnos nunca nosotros, digamos. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer una vista más introspectiva, de qué es lo que estamos haciendo para mejorar, qué es lo que tenemos que mejorar. Para mí es la cultura deportiva. Todavía el vox populi de la gente no tiene al deporte como una herramienta de desarrollo social. El deporte todavía está visto y catalogado en el continente, no solo en Argentina, como un hobby. Que si bien es un hobby, es muy lindo y puede practicarse de manera recreativa, el deporte también es una herramienta de desarrollo social y es muy importante para una sociedad en la que por ahí tiene ciertos problemas sociales, como la inseguridad, el problema de los jóvenes a veces, del qué saber, de qué hacer o qué no hacer. Entonces todavía no está instaurada, no por culpa de la gente. Yo entreno con chicos de hace muchos años, soy entrenador de chicos, de adolescentes, y siempre los padres tienen ese miedo de que no voy a dejar que mi hijo deje el estudio por el deporte, por ejemplo. Sí. Entonces, y ahí entra una disyuntiva, no por culpa de los padres, sino también por una historia que uno, si antes no tenía título, no podía salir adelante en la vida. Y los tiempos cambiaron, y gracias a Dios, y por suerte los tiempos cambiaron, y hoy en día no es que se puede ser millonario siendo deportista, pero uno puede elegir una carrera deportiva. Falta apoyo, obviamente, siempre del Estado, sobre todo en las categorías de desarrollo y en infraestructura, pero sí ha mejorado a lo que era hace 20 años. Yo fui atleta hace 20 años y no era lo mismo. La verdad que no era lo mismo. Hoy en día los atletas que fueron a Tokio cobran sus becas, pudieron viajar a donde tenían que viajar previo a competir. La pandemia los afectó a todos. Yo leo cada cuestiones a veces que, son un poco provocadoras, porque no es tan cierto de que estuvieron en todo el mundo encerrados. No es que acá estaban encerrados y allá no, y allá estaban entrenando. Eso no es verdad. De hecho, en la ceremonia de apertura, uno de los videos o de los shows, no sé cómo se dice específicamente, pero una de las partes de las actuaciones de la ceremonia de apertura hacía enfoque al encierro de todos los deportistas del mundo, entrenando en su casa. O sea, significa que todo el mundo estuvo encerrado, no nosotros solamente. Sí, que no sé si se entiende. La pandemia estuvo en todo el mundo, en el mundo. Exactamente, y con diferentes políticas, es verdad,
pero Sí. todo el mundo estuvo encerrado. O sea, yo conozco atletas de canotaje de mi disciplina, de todo el mundo, y nada, y hemos hecho entrevistas desde mi área de canotaje, con UTN Canotaje, para un poco ver qué estaba pasando en el mundo con la gente de canotaje, y Sí. estaban encerrados también. O sea, no es que acá solo estábamos encerrados, independientemente de las cuestiones partidarias políticas. O sea, no podemos decir que acá no nos dejaban entrenar y allá sí. Entonces fue raro. Sí, obviamente algunos más, otros menos. También tiene que ver mucho las cuestiones climáticas y del hemisferio. O sea, en Europa le agarró el verano, nosotros el invierno. Hay cuestiones que uno también tiene que tener en cuenta. Entonces ahí es donde aprovechan muchos a tirar para todos lados balas. Exacto. Donde no deberían. Entonces falta todavía un poco un análisis más profundo de lo que pasó en el deporte y lo que pasa en el deporte. De tratar de valorar un poquito más todavía el deporte de alto rendimiento, instaurarlo en la sociedad como una herramienta de desarrollo social y como una cuestión de salubridad sana, de mental para los chicos. Y bueno, nada, eso es un trabajo que tiene que hacer la sociedad, el Estado y nosotros, deportistas y exdeportistas también, ¿no? Trabajar en eso. Perfecto. Escuché muy atenta todo lo que estabas contando, tu balance, tu forma de ver, de pensar. Coincido en gran parte de ella. Digo, económicamente, ¿cómo ves que fue para los argentinos participar de estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020? Económicamente, no sé a qué te referís, si el apoyo a los chicos que fueron. Sí. A ver, yo estoy justo yo soy entrenador nacional de categorías de desarrollo. Nosotros dependemos del ENAR, del Comité Olímpico y de Secretaría de Deporte de la Nación. Sí. Son las tres entidades que apoyan el deporte a nivel nacional. Exacto. Obviamente, bueno, el ENAR, para el que no sabe, es un ente nacional de alto rendimiento. Fue creado en el año 2000, bueno, a ver si mal no recuerdo, 2011, perdón. Fue creado en el año 2011 una ley que generó el ENAR, que es un ente justamente, donde derogaba a las empresas de telefonía celular, a todas las empresas del país, se le derogaba el 1% de esas facturas de cada teléfono al deporte. No es que el usuario pagaba un 1% más, sino que la compañía telefónica tenía que sacar de su ganancia el 1%, que no era nada, pero para el deporte es mucho dinero. Desde la creación del ENAR, el deporte ha recibido un impulso importante en cuanto a lo económico, en ese momento. Entonces, bueno, empezó a trabajarse con otro enfoque, la verdad. Empezó a crecer bastante en ese sentido, también sin ser partidario ni nada, pero el ENAR hace 4 años justo le sacaron ese impuesto. No es que lo sacaron, sino que el ENAR, al ser un ente, estaba fuera de la burocracia gubernamental, no sé si se entiende. O sea, no estaba dentro del ámbito gubernamental. Es decir, que era un ente autárquico, trabajaba y funcionaba de manera independiente, sí rindiendo cuentas al Estado. A fin de año el ENAR tenía que rendir cuentas al Estado en toda la plata que entró y toda la plata que se gastó. En ese sentido era muy transparente y funcionaba muy bien eso. Hace 4 años el ENAR lo involucraron dentro de la órbita gubernamental estatal o estatal nacional, entonces ya entra dentro de lo que es la dinámica del Estado, dentro de la burocracia estatal, perdón. Y ahí obviamente los tiempos se retrasaron un montón y encima nos agarró una pandemia. Significa que el Estado entró en una crisis económica por la pandemia, por el manejo, por lo que uno quiera pensar lo que pasa, pero al entrar en una crisis económica, el ENAR, de estar dentro del Estado, todos los recursos de todas las áreas se van hacia Hacienda y se maneja desde Hacienda del Estado Nacional hacia dónde va ese dinero. Es decir, un recorte de dinero hace 4 años importantísimo para el deporte desde el ENAR. Pero no se deja al equipo olímpico este año, por ejemplo, al equipo olímpico se lo apoyó con todo lo que se podía. Yo, por lo menos, de los chicos que han viajado a Tokio, no han tenido problemas en cuanto a los viajes, en cuanto a las becas ni el material. Por lo menos con lo que yo hablo y que conozco, allá no han tenido historia. Sí, bueno, nos ha impactado a nosotros que trabajamos en las categorías de desarrollo, nos impactó mucho ese
esta crisis y toda esta cuestión de movimiento de instituciones, que por ahí eso no se sabe mucho, ¿no? También de que no se sabe qué pasó o qué pasa. Sí, había un dinero y había una seguridad para el deporte que se metió en el Estado, y no digo que el Estado maneje bien o mal, eso es otra cuestión, pero al estar dentro del Estado los tiempos del deporte son diferentes, por eso existía el ENAR, y estaba fuera de la órbita estatal. Sí, con un control estatal, pero fuera de la órbita estatal en su burocracia, en su funcionamiento. Al estar otra vez dentro de la órbita estatal, tiene que respetar los tiempos y la burocracia estatal, de aprobar presupuestos que llevan meses, y el deporte no cuenta con esos tiempos. Pero por eso, bueno, eso tiene que ver también un poco con nuestra cultura de falta de identidad deportiva y nuestra falta de cultura deportiva todavía, de entender cómo funciona el deporte. Perfecto. Así que nada, bueno, y obviamente siempre es un reclamo constante de la inversión a las categorías de desarrollo, de la inversión de infraestructura. Eso sí es una faltante grave. Bueno, hemos visto críticas de los chicos de natación y chicas de natación que es verdad, ellos entrenan en invierno en una pileta en el Senar en Buenos Aires, que el agua está casi fría, las duchas están frías, pues está la caldera rota y no se arregla. Esas cuestiones no pueden pasar realmente, eso sí es un tema grave. En canotaje mismo, nosotros, canotaje de estos Juegos Olímpicos aportó al país su tercer diploma olímpico. El diploma olímpico, recuerdan que era estar entre los 8 mejores del mundo, y no tenemos una pista de canotaje como para entrenar, digamos, o sea, no existe en Argentina una pista de canotaje específica de canotaje. Entonces, bueno, esas cuestiones son las que sí falta decisión política en ese sentido, falta un poco más de cultura deportiva y, bueno, que la gente y el Estado apuesten un poco más al deporte, que es, como repito, una herramienta de desarrollo social importantísima. Miguel, completísimo, como siempre, ha sido un gusto compartir estos informes contigo, con tu experiencia, nos has acercado a mucha información exacta porque te ha tocado estar cerca, vivir, hoy lo estás explicando todo, el funcionamiento que a veces no entendemos cómo se lleva a cabo. Muchísimas gracias por ese aporte, ha sido muy valorado para nosotros y bueno, no vamos a esperar hasta los próximos Juegos Olímpicos, ya seguramente en contacto vamos a estar contigo para seguir desarrollando información deportiva. Para mí ha sido un placer aprender de tu conocimiento. Bueno, muchísimas gracias y bueno, disponible siempre a cualquier cuestión que tenga que ver con el deporte en general. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias, pero muy buenas tardes y hasta muy pronto. Buenas tardes. Miguel Correa, con el informe final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, haciendo un informe súper completo para Dial Deportivo en el aire de Dial Radio TV.